Hola mis amigos, nuevamente con ustedes. Esta vez pues quiero darle las gracias a todos los que han visualizado mis videos en YouTube, que ya son como unos 5 videos y gracias a Dios que muchos lo han visualizado. Y esos videos pues nos sirven para edificación, sin salirnos de la palabra, lo que queremos enseñar es de la palabra, porque no podemos predicar de ciertas denominaciones, ciertas doctrinas, no, porque el Evangelio de Jesucristo es santo y por eso no quiero hacer énfasis en esto, que estudiemos la palabra para no desfiarnos, porque todo el mundo está jalando para un lado y para el otro, que la mía es la que salva, que la mía es tal, cuál es la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera es la de Jesucristo, el que haga la voluntad del Padre, es lo que dice la palabra. Entonces muchos se han desfiado en eso y con doctrinas y cosas que se están desfiando demasiado, y da tristeza mirar cómo se van yendo por otro lado, y entre más días más y más. Y Jesucristo dice que si no se acortan los tiempos, nadie se va a salvar. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. En eso es que tenemos que estar preparados y mirándolo, en qué estamos fallando. Y aunque muchos no aceptan lo que se diga de la palabra, porque han sacado algunas otras enseñanzas y muchas cosas que no son bíblicas. Ahorita últimamente están hablando muchas cosas que se están desfiando demasiado. Entonces este video lo he titulado ¿qué predicas, arrepentimiento o condenación? ¿Por qué digo esto? Porque es que nos hemos sentido últimamente discriminados, porque no vamos a una iglesia, por tal cosa nos están condenando. Por no congregar nada más nos condenan, por decir que no dejan de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y por eso ya nos estamos perdiendo, porque si tú no te condenas te vas, así no estés pecando, ni haciendo el pecado de muerte, te vas al infierno, te están mandando al infierno a toda hora. Entonces pues yo veo que la mayoría no son predicadores sino condenadores, condenando a todo el mundo, y Jesucristo nos manda eso. La palabra muy clara de Jesucristo, que Él no ha venido a condenar al mundo sino a salvar al mundo. Y muchos hoy en día pastores, predicadores, evangelistas, lo primero que hacen, mira uno en YouTube y dice que uno es triste de mirar cómo maldicen la gente, que maldito, que para el infierno, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Acaso que ellos son Dios? Dios no, Dios es misericordioso. Jesucristo manda que se predique el Evangelio, y el que aceptará se salvará, y el que no pues se condenará, pero no obliga a nadie. El Evangelio es voluntario, y un Evangelio de arrepentimiento de pecados, no asustado con pandemias. Toda clase de pandemia, toda clase de enfermedad, todo cura, todo sacerdote, o digamos un papa negro, cuando Obama en Estados Unidos, que esa era la marca del anticristo que venía, que ahorita que pasando esta pandemia del COVID-19 viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces hay muchas cosas, mucho miedo, mucho susto, o mucho terror con la iglesia cristiana, con las personas, para que se conviertan en Jesucristo. Manda eso, es un arrepentimiento, predicar del amor. ¿Cómo podemos predicar con amor? Enseñar de amor. Y entonces yo lo que le quiero preguntar al cristiano hoy en esta hora, ¿qué es lo que tú predicas? ¿Cuál es la palabra que dice que la gente conoce la escritura? Porque muchos miran mucho en todas las partes mensajes, que muchos saben la Biblia pero no la aplican, que no aceptan la palabra. Aceptar la palabra es el montón de cosas que se están inventando que no son de Cristo, que no son del cristianismo. Entonces están sacando muchas cosas que se salen del contexto bíblico, y te dicen que tú no aceptas eso, que no aceptar todas esas cosas, toda esa basura que están sacando, es no aceptar la palabra de Dios. Un gran error y una gran blasfemia, porque la palabra de Dios es muy clara y el Evangelio de Jesucristo es muy limpio. Entonces en esas partes que quiero yo hablar de eso. Por ejemplo, quiero hablar para empezar, en Mateo, capítulo 28, versículo 19, donde Jesucristo comisiona tanto a los apóstoles que vayan a predicar, y les da la comisión como es el bautismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a ser sus discípulos. Habla de ser sus discípulos, bautizando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el versículo 19, y en el versículo 19, en el versículo 20, verso 20 dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero Cristo manda que enseñar que guarden todas las cosas que Él les ha enseñado. Es lo que manda Jesucristo. ¿Será que el cristianismo se está guardando todas las cosas, o las personas que predican estas enseñanzas de mandar al infierno sí están cumpliendo la palabra como es? ¿Acaso no se están saliendo de contexto y están predicando algunas cosas que no son del Evangelio? Yo he hablado con muchos evangélicos, y toda la vida que tuve en el Evangelio nunca me aceptaron de mandamientos, que los mandamientos de la Iglesia Católica, y que los mandamientos no existen, y por eso yo he estudiado mucho la Biblia de mandamientos, porque yo no tengo 2 días de estar leyendo la palabra. Yo llegué a ser misionero en la Iglesia Católica desde los 14 años hasta los 26 años, donde fui misión. Llegué a ser misionero, catequista, vicario de la diócesis de Ocaña. Nosotros formamos el Centro Misionero del Camino. Yo conozco mucho de la Iglesia Católica también, y en el cristianismo 15 años.
Entonces no es ahorita, yo tengo muchos años de estar estudiando la Biblia. Y entonces cuando nos dicen estas cosas, pues uno se queda como atónito donde se están hablando una serie de cosas que no es del Evangelio. Jesucristo manda a guardar. Entonces cuando te dicen que los mandamientos es los católicos que utilizan eso, que en el cristianismo no hay mandamientos, pero sí te citan mandamientos. Te citan un mandamiento con promesa, que es el mandamiento, el cuarto mandamiento, amar a padre y a madre, que es el único mandamiento con promesa. ¿Y por qué lo predican? Entonces sí hay mandamientos. Yo hice un video donde se habla de mandamientos, porque los mandamientos permanecen, y ahí les explico dónde prevalecen los mandamientos, donde se habla del adulterio, la fornicación. Hay muchas clases de mandamientos y todo sigue. Ese mandamiento, el cuarto mandamiento, siempre lo citan cuando no aceptan los mandamientos, pero te citan el cuarto mandamiento, que es el mandamiento con promesa, honrar a padre y madre, y te se alargan los días. Eso lo predican. Todo el que predica ese mandamiento, dijo el cuarto mandamiento. Entonces los mandamientos sí existen. Ahora, otra parte que te están predicando y que están enseñando es de que las obras no te van a salvar. Va en contravía con la palabra de Dios. Porque si no hay obras, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿por qué decir que fe en Jesucristo, que crees en Jesucristo? Y te enseñan de que obras no. Porque muchos me han pedido que obras no, que usted no puede dar es cuando se da con amor a la persona necesitada. Eso es lo que la palabra dice. Dar al necesitado, dar con amor. Eso es la enseñanza que Jesucristo habla cuando le van a echar el aceite, que él va al sacrificio, que le va a servir lo van como a ungir con un aceite. Y los apóstoles le dicen que por qué no vende mejor ese aceite. Y él dice, no, porque ya él sabía que lo iban como embalsamar. Dice, los pobres los van a tener todos los días. O sea, pobres siempre van a ver, y al pobre siempre hay que ayudar. Ese es un don cuando usted le da al pobre, cuando se siente satisfecho, la forma de dar, de alimentar, de dar comida, de dar alimento, de dar lo que la gente necesita, ayudar al necesitado. Eso usted lo han venido predicando, de obras, que obras no. Entonces, ¿cuál palabra es que ellos enseñan que tenés que aceptar? La palabra de mentira, lo que se sale de la Escritura. Y eso es lo que tenemos que analizar, qué es lo que se está predicando. Porque se está haciendo mucho de contexto la iglesia cristiana y los que están predicando que es que según la palabra. Entonces, esa parte estaba mirando. Y también muchas cosas que se están saliendo de contexto de la Biblia. Se está predicando cosas que son contrarias al Evangelio de Jesucristo. Dicen, acepta la palabra, conocen la palabra, pero no aceptan la palabra, no aceptan a Jesucristo. Y muchos andan en eso, y que si no te mandan al infierno, que te vas al infierno, ¿quiénes son para condenar a ellos? ¿Quién es el que te está condenando? ¿Quién es el que te condena, que te dice que te vayas al infierno? Está hablando una clase de cosas que no son doctrinales, que yo creo que se salen. ¿Cuál palabra? La otra que te dicen es las obras, que por obras nadie se va a salvar, que los ricos se salvarían por las obras, pero hay obras. Dice que está estipulado para los hombres morir una vez y continúan las obras para el juicio. Jesucristo habla de obras. Jesucristo dice que cuando él venga se sentará en el trono como cuando el rey se sentará en el trono a jugar a las naciones. Y hará dos filas, dice que uno a la derecha y otro a la izquierda, de ovejas y machos cabríos, o ovejas y cabras. Y diga, vengan ustedes bendecidos mi Padre, porque estuve hambre, no viste de comer, estuve seno, no viste de beber, andé como forastero, desnudo, o enfermo en la cárcel. Pero Señor, cuando te vimos enfermo, desnudo, enfermo en la cárcel o como forastero, dice, lo que no hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo mismo lo hicieron. Y dirá, venga para acá, bendecidos de mi Padre. ¿Y qué dirá a los que no han hecho eso? Vengan para acá, maldecidos de mi Padre. Porque estuve hambre, me diste comer, estuve seno, me diste beber, andé como forastero, no me alabaste, desnudo o en la cárcel o enfermo. Señor, pero es que nosotros nunca te vimos así, pero lo que no hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo mismo lo hicieron. Eso que está hablando de unas obras y un juicio que se está haciendo. Ahora, si miramos el trono blanco de Jesucristo, cuando venga en Apocalipsis habla de eso, del trono de Jesucristo, dice que será como que se abrirá el libro de la vida y se abrirán los libros. Todos somos un libro. Pero se van a juzgar según sus obras. Ahora, estoy mirando muchísimas predicaciones ahorita de donde se está hablando de que con aceptar a Jesucristo, con únicamente ser cristiano, usted no va a estar en la tribulación, no va a haber un juicio para el cristiano. Entonces, ¿para qué va a haber juicio? Si no hay juicio, porque el juicio tiene que haber buenos y malos, y si va a haber juicio para todos los malos, o las obras únicamente para los malos,
Entonces, ¿para qué va a haber un juicio? Jesucristo, yo toda la vida escuché de que un juicio, de que el juicio final. La Biblia habla de un juicio final. Entonces tú tales predicadores, tales enseñanzas ahorita en YouTube, en todas partes encuentras estos predicadores hablando de que no, de que el cristiano va a ser llevado, arrebatado para el cielo y no va a tener juicio. Lo que habla es que no habrá condenación para que esté en Jesucristo. Pero un juicio sí va a haber, porque dice que está en el cielo. Todas rodillas se doblarán ante Jesucristo. Y también dice la palabra que serán juzgados en el cielo los ángeles del cielo y en la tierra los reyes de la tierra. La Biblia habla de un juicio. Entonces dicen que no, que están afuera del juicio, que no es por obras, que nadie se salva por obras, y la Biblia habla de unas obras que hay que hacer. Entonces hay muchas malas enseñanzas que se están dando ahora. Eso es lo que tenemos que mirar. Jesucristo no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Dice que no vino a buscar al que estaba alentado, vino a buscar al enfermo. Ahora ellos dicen que no, que todo mundo así no sea matado, así no sea matón, así no sea adúltero, y que con no congregarse se pierde. Yo, por ejemplo, yo estoy en la promesa, yo creí en Jesucristo y me bauticé, me casé, estoy casado, me bauticé como cristiano. Y Jesucristo dice que el que creyó que le bautizado sea salvo, y a mí ellos me condenan. A mí me dicen que que yo me voy para el infierno porque no me congrego con ellos. Porque no me congrego por este montón de falencias, de cosas de que uno ve que se salieron del contexto bíblico. Entonces yo no puedo ser parte de todas esas cosas de la ley, todas esas cosas que tienen amarradas, que tenemos lo que llama apostasía. Por eso no me congrego ahorita. Pero sí leo la palabra y clamo y lloro y estoy pidiéndole a Dios y estoy bajo la promesa. Pero ellos no creen eso. Ellos dicen que si no me congrego me pierdo y que voy para el infierno y que la familia y que todos nos vamos a perder. Todo el que no vayamos. Entonces yo digo, ¿será que si esto sí es de Cristo? Esto sí es del Evangelio. Me temí yo en el Evangelio. Yo en el tiempo que estuve como cristiano, en los 15 años que estuve en el movimiento misionero mundial, la enseñanza uno se le mete como una especie de odio con los demás. Con el católico. Usted es un idólatra, usted es un maldiciente, usted es esto. Y hay gente que no hace eso entre el catolicismo. Yo conocí en Aguachica a un cura que no tenía imágenes en la iglesia de él, en la parroquia de él. Y hay mucha gente que se dicen ser católicos y también se cuidan de eso. Yo no puedo condenar al católico, ni quién soy yo para condenar a nadie. Jesucristo dice, ¿quién me ha puesto a mí como juez para condenarlos? Jesucristo no manda que se condene a nadie, pero a usted se lo están condenando. Y lo están mandando al infierno, cogen el deber de la atalaya. Dicen que el deber de la atalaya es condenar a la gente. No es el deber de la atalaya. El atalaya era el portero en Israel. Era un portero que cuidaba las puertas. Celador o portero es una atalaya. Dios puso algunos profetas como atalayas que cuidaran la nación de Israel, el pueblo de Israel. Y que pregonaran las cosas de Dios porque eran los profetas. Pero pues, la palabra atalaya es portero, es el que cuida las puertas. Entonces esa parte muchos cristianos ya agarran ese Antiguo Testamento y te colocan que son los atalayas para condenar al mundo y que tienen la autoridad de condenar el pecado. Se convierten en unas personas odiosas, unas personas que no sienten amor ni por los padres, ni por nadie, ni por hermanos, ni por nadie, sino que lo que defienden es... Yo me he ido pasar por acá muchos cristianos con la cara larga y yo no llegaba a las iglesias y casi le pegaban a los hermanos porque tienen una autoridad que reciben y no se les ve el amor de Jesucristo. Eso es que es cristiano. Esa es la palabra que te llaman a que tenés que aceptar. Hay que aceptar hacer lo bueno, sentir un amor por los demás. Jesucristo habla de perdonar 70 veces 7. Dice no solamente se perdona una vez, se perdona 70 veces 7 al que te ofende. Hoy en día yo miro mucho cristiano, muchas cosas, muchos que se están desfiando dentro de la doctrina cristiana, que se va yendo. Por eso dice Jesucristo que si no se acortan los tiempos, nadie se va a salvar. Eso es lo que se está mirando dentro del cristianismo, de un odio. Si usted es de tal congregación, no, esa no es la congregación, esa no es la doctrina. Si usted, a los unitarios, dice que usted es de 3 cabezas, que usted cree en 3 dioses. Los que son trinitarios dicen que es una mala doctrina porque no creen en Jesucristo, que los testigos de Jehová son malos, que los católicos son malos, y hay una guerra. Tenemos que entrarles en amor para los demás. Un amor, sentir un amor, el dar. Yo no puedo decir que la Biblia no puede decir que no por obras, porque Jesucristo manda obras de ayudar al necesitado, a la viuda, al huérfano, al que no tiene. Más bien Jesucristo manda que se le quite que si te piden tu camisa, que no solamente la camisa, sino también el saco y el pantalón. Y si te dicen que llevar una milla, que son 2 o 3 millas que tienes que llevar eso se cumple dentro del cristianismo. Eso lo hace un cristiano. O yo me meto en una congregación a condenar, a tratar mal al que no va.
Aquí han llegado pastores a tratarme mal, a condenarme, a mandarme al infierno. Y que lo que se diga, que a ellos no les guste, te condenan. Ahora sacan otra enseñanza que están predicando ahorita también, que veo que se sale de todo contexto bíblico, es que Satanás está predicando. Mire qué gran error, que Satanás cogió la Biblia y que Satanás está enseñando la Biblia. Es un gran error, muy grande error, que un predicador, un pastor o cualquier cristiano diga que Satanás está predicando porque Satanás se volvió bueno. Eso dice la Biblia que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos antes nos decían a nosotros, que los que hablaban en lenguas, que el hablar en lenguas, ellos nos decían que era malo, que era blasfemia, porque era el Espíritu Santo que está hablando, cuando empiezan a hablar que es jalaquinda, que es jalabaya y que es jalasama. Porque muchos pastores están en eso ahorita. Jalaquinda, jalasama, ya jalababa. Eso están predicando. ¿Y sabe qué significa jalasama? Jalar pipas al muelle. Búsquelo. Investigue qué significa jalasama. Jalar pipas al muelle. Y en Venezuela la palabra jalar es tener sexo. Jalaquinda. Quinda es una palabra china. Y los chinos no creen en Dios, los chinos creen en el dragón. Mire que esa palabra búsquela en YouTube. Busquen en YouTube, no busquen en Google. Jalaquinda, jalar. La palabra jalar es tener sexo en Venezuela. Y le sale ahí. Usted mete en Google y aparece. Jalar significa tener sexo en Venezuela. Entonces jalaquinda, jalasama, jalabaya. Pablo dice que si están hablando lenguas y no hay quien interprete, lo dice la palabra, dice que esa persona calle. Porque no hay quien entienda. Cuando usted empieza a hablar todas esas cosas y no hay quien entienda qué es lo que está hablando, calle. Porque dice que no edifica la iglesia, que lo que forma es como una tribulación dentro de la iglesia. Que es mejor hablar 5 palabras bien habladas y no 10.000 en lenguas que no se entienden. Tiene que haber un profeta para poder entender lo que está hablando. Un profeta, no un intérprete. Porque es mejor profetizar, que dice Pablo, es mejor profetizar que hablar lenguas que no. Y si son lenguas espirituales, calle y hable para él. Mucha gente dice, no es para edificación que está hablando. No, pero si está hablando para él, calle y hable para él. Y cuando habla duro, cuando empieza a hablar dentro de la iglesia, tiene que ver algo que interprete lo que está hablando, porque no se convierte en una blasfemia. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo hoy en día? ¿Qué están diciendo? Que el diablo está predicando. Eso es antibíblico y eso significa blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando Jesucristo estaba sacando un demonio, ¿qué dijeron los fariseos? Que era Satanás echando fuera a Satanás. ¿Y qué les dice Jesucristo? Que el reino que Satanás no puede hacer las dos cosas. Satanás no puede hacer lo bueno, porque entonces se le divide su reino. Y un reino dividido se termina, dice Jesucristo. Muy claro lo dice Jesucristo. Que esa es blasfemia contra el Espíritu Santo, que pueden pecar contra el Padre hasta contra el Hijo, menos contra el Espíritu Santo. Eso lo trata Jesucristo de blasfemia, decir que es el diablo que está haciendo esas cosas. No, porque es la palabra, es el Evangelio. O sea, usted le está hablando el Evangelio de la misma palabra, y el que está torcido es usted. ¿En dónde es que está metido el diablo? En la enseñanza que usted está sacando, saliéndose de la línea del cristianismo, o el que le está hablando la rectitud del Evangelio. Cuando digo a usted, esto la Biblia dice esto y esto y es malo, y usted porque es cristiano y porque usted es el que predique, usted es el que sabe, usted dice que está bien hecha, así vaya torcido. ¿Quién está jalando a quién? ¿Es el diablo que le está predicando que usted se vuelva bueno? ¿O es el diablo que le está metiendo una enseñanza afuera para que usted se desfíe con otra cosa que no es del cristianismo? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tantas cosas están saliendo que no son del cristianismo, donde se están mandando a las personas es a una salvación fácil, a creer en Jesucristo y ya será salvo, no predicar de mandamientos, no predicar de obras. Y te hablan de la palabra. Aceptar a Jesucristo y su palabra. Y mucho, y cada rato, si no lo aceptas, te vas al infierno, el lago de fuego. Y la gente quiere no un pueblo asustado, no un pueblo arrepentido. Jesucristo no manda eso. Jesucristo manda que tengamos amor, a que se predique con amor, no gente asustada. ¿Cuánta gente asustada dentro de las iglesias porque esta pandemia va a matar gente? Y han salido a decir que están agarrando hasta Jeremías, que fue una profecía para Israel, para Judá, que está hablando de esas naciones, de esto todavía no se habla. Y entonces están diciendo que no, que es que ya ahorita que pase esto, viene el arrebatamiento de la iglesia, que se vayan en cuerpo y alma los que aceptaron a Jesucristo. Y es que todo el mundo aceptó a Jesucristo, lo que siempre hemos dicho. No cumplen la palabra, no obedecen la palabra. Entonces, ¿quién es el que está más mal? El que se sale del contexto bíblico y te dicen que es el diablo que está predicando porque te está diciendo la verdad, que está mal, que en la Biblia no dice eso. Ahí es donde hay que mirar.
¿O es la persona que está predicando lo que no, lo que la Biblia o lo que quedó demolido en el Antiguo Testamento? Te aplican Romanos. Yo no sé qué le decía a un muchacho que es cristiano y le está aplicando Romanos al cristianismo. Mire lo que dicen Romanos, cuando Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y lo está tratando de idólatras. El cristiano no es idólatra porque el cristiano ya se arrepintió de la idolatría. Hay que mirar a quién es que se le habla. Cuando un profeta, cuando alguien te está hablando de la Biblia, ¿a quién se está refiriendo? ¿Al cristianismo o al pueblo de Israel? ¿O es en la antigua ley? ¿O es la gracia? ¿O es el Nuevo Testamento? ¿O es Pablo que está escribiendo en sus cartas? Y Dios nos da entendimiento de discernir la palabra. No es que todo, no, porque la palabra toda puedo estudiar y puedo decir esto, no. Pero se están cometiendo una clase de atropellos dentro del cristianismo. No es que esté en contra del cristianismo, pero estoy a favor de la palabra. Se debe hablar de la palabra de Dios y defender la palabra de Dios. No porque usted predicó esto y porque la Biblia dice esto que es malo lo que tú estás haciendo dentro del cristianismo, te vayan a tratar de demonio, que es que tiene un espíritu y que es el diablo que te está predicando, que es el diablo que te está incitando a que digas eso. Nadie me dijo, pastor, ¿usted por qué habla eso? Yo digo, porque la palabra me lo enseña, porque la palabra dice eso. Digo, sí, pero usted tiene que meterse en ayuno, en oraciones, ¿qué tal? O sea, para aceptar es lo que él dice. Si yo no acepto lo que el pastor me dice, la doctrina que él tiene, la enseñanza, porque doctrina es enseñanza. Es que mucha gente piensa que la doctrina, cuando ellos hablan del cristianismo, no es una enseñanza de ellos. Porque hay cientos de sectas y congregaciones que te hablan de la enseñanza, una doctrina. La doctrina es la doctrina de la persona, que ellos dicen que es la verdad. Pueden ir en contravía de la palabra, pero eso es una doctrina de ellos. Eso es lo que se llama doctrina. Hay que saber discernir qué es doctrina. Pero lo que tenemos que mirar es dentro de la palabra de Jesucristo. Que Jesucristo fue un hombre millonario. Muchos pastores están predicando ahorita eso, que Jesucristo era un hombre que tenía muchísimas riquezas y Jesucristo no tenía nada. Él dice que no tiene, si vamos a la palabra, él dice que no tienen ni siquiera en dónde recostar la cabeza. Dice que las aves tienen las ramas para hacer sus nidos, las otras las madrigueras y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar la cabeza. Y ellos dicen que no, que Jesucristo era un tesorero, que Jesucristo tenía montones y millones, que Jesucristo lo que hacía era explotar al pueblo de Dios, pedirles plata. Jesucristo manda de que no. Sí, mira qué malas enseñanzas. Y entonces no es que estén contra la mujer, sino que nos edifiquemos con esto, porque nos están tratando a todas horas nos mandan al infierno, a todas horas nos están mandando al infierno, al católico, a todo el mundo, al infierno. ¿Quiénes son para mandar al infierno? Y Jesucristo sí enseña eso. Y es lo que yo pregunto, en la Biblia dice eso, la palabra dice eso, que usted puede condenar a los demás y mandarlos al infierno, es que usted no es Dios, porque Dios no condena a nadie. El día del juicio, Dios va a ser, es que todavía Jesucristo dice que en el trono blanco es donde va a separar, donde va a abrir el libro y los libros. Y el que no se haya escrito se le ha lanzado al lago de fuego. Ahí sí dice muy claro, pero sí hay un juicio. No porque usted es cristiano, porque usted está yendo a una iglesia, ya usted no está excluido. No, eso es antibíblico. Tiene que haber un juicio para los hermanos, y si no, ¿para qué juicio? Si usted no va a ir a un juicio, pues ¿para qué? Pues manden los que ya están en pecado, manden una vez al lago de fuego, ¿y para qué? Que un juicio tiene que haber dos partes, malos y buenos. Sí, mira, la mala interpretación que se está dando a la palabra de Dios. Eso es lo que estamos mirando, eso es lo que hay que mirar. Y es lo que tenemos que abrir los ojos, porque Dios nos está inculcando. Dios nos está llamando a que hablemos. Ya Dios nos está llamando a que hablemos. Yo no tengo 3 días de estar leyendo la Escritura. Tengo casi 30 años de estar metido de lleno en la Escritura. 15 años en el cristianismo. Y de los 12 hasta los 26 años en la Iglesia Católica hasta misionero. Llegué a ser vicario, catequista primero, después vicario, después misionero de la Iglesia Católica, de la diócesis de Ocaña. Y Dios me ha dado, Dios me enseña, me ha mostrado la palabra. Yo no estoy a favor ni de la Iglesia Católica, no, estoy a favor de la palabra, defendiendo la doctrina cristiana. Y eso es lo que tenemos que mirar, ¿qué es doctrina cristiana? Y hasta dónde se están saliendo las personas. Y por eso quiere decir que si no corta los tiempos nadie se salva, porque es que todo el mundo está echando por donde ellos, que Dios les revela. Y agarran un texto bíblico y le sacan 5.000, 10.000 predicaciones a como ellos les parece, no como la Biblia enseña. Y eso es lo que tenemos que mirar. Y eso de que el diablo está predicando y de que el diablo está metido en la Biblia me parece la más grande blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el diablo no puede hacer eso. El diablo no es bueno, el diablo es malo. El que diga usted que el diablo está predicando, que el diablo le está enseñando que haga cosas buenas y que usted está errado en la palabra, que el que está errado es usted, y que mire cómo se están desviando cuando están aplicando ley a la gracia y que se dan cosas que no son bíblicas. Y la gente sigue enseguida, los que están enseguecidos son los que están ahí metidos porque se van a la doctrina de hombres, a enseñanza de hombres, que es lo que los hombres dicen y no escudriñan la palabra. Y así la palabra diga, están enseguecidos. Eso sí es ceguera de Satanás. Cuando te desvía, cuando te saca de la palabra, eso sí. No cuando coge la palabra para que te edifiques. Y es cuando te saca de la palabra con cosas que va a buscar en la palabra, no estar en la palabra.
porque hablamos del vino. Hay muchos videos ya, donde son cosas que un poco de mentiras y cosas que están metiendo que no hay cómo justificarlas, que no son de Cristo. Jesucristo no hizo todas esas cosas que gente estaban hablando que aparecen dentro de la Biblia y que todo así, porque ellos piensan que es así. Es como eso. ¿Será que a Jesucristo y a Dios les gusta que le estén alabando? O sea, no alabando, sino que como mucha melosería con lo de Jesucristo. He escuchado muchos predicadores, muchas mujeres predicando, diciendo que Jesucristo es lindo, que Jesucristo es bello. No es eso, es obedecer la palabra. Es obedecer la palabra. Que Jesucristo es bello, que Jesucristo, que tú eres bueno, Señor, y no obedecen. Mire la mujer que le grita a Jesucristo cuando va pasando, le dice, ¡ay, bendito los pechos que te amamantaron! Y Jesucristo que le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque yo cuando decir que Jesucristo es lindo y que Jesucristo es bello, que Jesucristo tiene los ojos azules y que Dios es muy bueno y no lo obedezco y no hago lo que Él manda, no me aparto del pecado, estoy en nada. Entonces ellos están diciendo que apartarse, que el que no va a una iglesia es como igual que el que mató, igual que el que robó, igual que el que hizo un montón de cosas que no son bíblicas. Hay unos pecados de muerte y otros pecados que no son de muerte. Pero que hay unos pecados que miran al estado de los no salvos y son pecados de muerte. Hay mucha gente que se cuida para Dios, hay mucha gente que predica para Dios, hay mucha gente que Dios los usa. Pero no se pueden malinterpretar las escrituras. Y eso es lo que yo quería en este video, que yo quería mirar y mostrar eso y que nos edifiquemos en eso de toda la montón de malas enseñanzas que se están dando y cómo se está desfiando el cristianismo. Abramos los ojos en eso. Dios los guarde y los bendiga y estos videos que son para mucha edificación y gracias por la visita. Hay mucha gente que nos está visitando y se están edificando. No es para hacer doctrina. Yo no te estoy invitando a una iglesia, a que es mi iglesia, a que es la cuadrangular. No. Estoy hablando del evangelio porque esas doctrinas tienen sus enseñanzas y esas doctrinas tienen su forma. De que a veces también violan la palabra de Dios y no predican a como es. Debemos mirar en la palabra y edificarnos en la palabra. Entonces, en eso es que quería que nos edificáramos y seguir adelante con la palabra, estudiando la palabra de Dios. Pero a como está escrito. No sacar enseñanzas que no son bíblicas. Dios los guarde y los bendiga y nos veremos nuevamente en un próximo video.